Buenos días, Magda. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contenta de estar contigo Igualmente. en un día como hoy, el día del eclipse. Sí, Bueno, es un día bastante interesante por todas las energías que se están cuadrando y las que vamos a poder estar sintiendo. exacto. Bueno, antes de empezar nuestra charla, me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Marta, soy astróloga y soy escritora. Y bueno, soy una amante de la astrología, soy una estudiante permanente de la astrología y de todo lo místico y esotérico. Y en mi camino me he encontrado con Magda, que es una experta en el origen de la brujería, bueno, una experta en muchísimas cosas. Y para mí es un placer estar hoy aquí para aprender un montón de cosas de su mano. Un placer, Marta, y pues sí, para los que no me conocen, yo soy Magda Liz, soy médico de profesión y el camino de la medicina y de la ciencia no está reñido con la espiritualidad. Por lo tanto, también soy lo que yo considero ser caminantes entre mundos. No es que me molesta la palabra bruja, pero es que pienso, y lo vamos a ver en esta charla, que es una forma peyorativa de llamar a un conocimiento y a una práctica que ha sido muy mal entendida a lo largo de los años y practico este sendero de la espiritualidad alternativa, como mucha gente lo llama, desde más de 40 años. Entonces, es interesante ver cómo la ciencia no está tan alejada de la espiritualidad al fin de cuentas. Exacto. De hecho, hemos pensado que era un buen día para hablar de todo esto hoy por el eclipse, de que es un eclipse en el que Lilith está muy presente porque está en conjunción exacta. Y a través de Lilith conectamos con nuestra parte femenina, ancestral, la que guarda sabiduría, conocimiento, libertad, aunque esté, ¿no? Desterrada, como si de alguna forma esta sensación inquisitorial, o como se, inquisitorial, estuviera presente desde, desde la astrología también, ¿no? Sí, exactamente. El arquetipo de Lili ha sido un arquetipo muy maltratado eh, durante muchísimos años. De hecho, ha sido postergado, subyugado y hasta cierto punto tratado de borrar del imaginario colectivo. Y no ha sido solamente hacia los últimos, digamos, 7 u 8 años que poco a poco este arquetipo ha empezado a tener mucha mayor vigencia y ha sido, hay que decir, esta nueva generación de mujeres que se ha empoderado y ha tomado la decisión de explorar más este arquetipo. Total, total. Entonces, ¿cómo podríamos empezar este análisis a través de Lilith? Bueno, se conoce a Lilith como la hechicera, ¿no? Mm, Como esta energía o este arquetipo que ha sido poscrito, pues porque se reveló, ¿no? Según nos indica el mito, se reveló contra la energía que la quería subyugar y hacerla eh, menos frente a al arquetipo de energía masculina. Eh, pero Lili es mucho más que una hechicera o mucho más que esta parte oscura. mm. Lilith, Y mucho más Lilith, también que lo sexual, ¿no? Que a veces parece sí, que todo lo que muchísimo. tenga que ver con lo femenino tiene que ver con su sexualidad y su libertad, y es como, por Dios, hay No, tanto es más. muchísimo más, es muchísimo más. Lili habla de la esencia del ser tal cual eres y aceptar tu sombra como parte intrínseca y necesaria tuya para crear. Entonces, ese arquetipo es, pues claro, es muy difícil de integrar, quizá para la energía, de alguna forma llamarla masculina, ¿no? Para la contraparte. Pero también Lilith tiene una parte de energía masculina en su ser. Claro, ¿Por qué? Porque es esa parte proyectiva de soy que soy y acéptame porque soy así. Entonces, no podemos desintegrar a Lilith de esa parte proyectiva
porque al fin de cuentas, el femenino y el masculino es la misma energía vista desde el otro polo. exacto. Y eso es, ¿Puedes desarrollar, porque has dicho una cosa que creo que tiene mucha chicha interesante, lo de que Lilith también habla de la sombra y que la sombra es un lugar muy creativo? sí, claro. Eh, la, much- Vivimos en una sociedad actual que todo el mundo quiere negar su sombra. Todo el mundo quiere arcoíris, purpurina y soy un ser de luz. Y no podemos reconocer la luz desde la luz. Es imposible. Tenemos que tener un contraste. Necesitamos tener sombra. No es que esté queriendo decir, vamos a ser todos Psicoquiles. anarcas. No, esa no es la idea. La idea es entender la sombra, aceptarla como parte de nuestro proceso creativo, de nuestro proceso evolutivo, y desde ahí quizás hacer las paces de soy así, pero puedo mejorar. Tengo esto, pero de esto puedo hacer algo mucho mejor. Porque si vemos, y si vamos a hacer una analogía, el ser humano es engendrado en la sombra, en el vientre de una mujer. La semilla crece en la sombra. El universo se ha dado en las sombras. Entonces, la energía creadora, la esencia, parte de la oscuridad, parte de la no luz. Entonces, no hay luz si no hay sombra. Me encanta, nunca lo había entendido así y me parece muy revelador, muy revelador. Y me gustaría plantear una pregunta a las personas que nos están viendo. Si nosotras les preguntamos cuál es el oficio más antiguo del mundo, ¿qué les viene a la mente? Porque lo que les viene a la mente no es verdad. Sí, sí, es muy interesante porque, claro, nosotros partimos la idea histórica, ¿no? Desde un punto de vista desde eh, cristiano, ¿no? Somos una civilización, especialmente el Occidente, que se ha cimentado en las ideas judío-cristianas, ¿sabes? Y ese es nuestro bagaje histórico. Aquí, hablando volvemos desde la cultura occidental. Entonces, claro, desde el cristianismo, sin querer ofender a nadie, en su principio fue una revolución política, Ujú, ¿verdad? O sea, el pueblo tenía una insatisfacción contra sus gobernantes que estaban utilizando el yo soy elegido divino para subyugar un pueblo. Entonces, el redentor judío cristiano eh, fue el gran rebelde liberador de las masas y desde ahí, claro, siempre existe el anhelo de poder, siempre existe el ego y el ego mal interpretado ha hecho que de alguna manera lo bonito de este movimiento, vamos a llamarlo así, a través de los siglos, se haya malinterpretado, se haya radicalizado y haya llegado distorsionado hasta nosotros. Entonces, eh, esto ha creado, ¿no? La idea del patriarcado, vamos a llamarlo así. Y el patriarcado ha querido demonizar, de alguna manera, el poder que de principios tenía la mujer como eje fundamental de lo que se era establecer una civilización. Si nos vamos un poquito más atrás, cuando en la época de los prehistoria, ¿no? Esto es lo que los antropólogos de alguna manera u otra han estado discutiendo. Eh, y imaginémonos todos que estamos en esa parte de la prehistoria, ¿no? Donde somos individuos sin un género establecido, porque no existía la conciencia de género en ese momento. Éramos todos iguales, con fisiológicamente hablando diferencias, ¿no?
Imaginémonos que estamos viviendo en esa época, ¿no? Y que somos nómadas y de momento un miembro del clan cae al piso con dolores y de su ser sale otro ser. ¿Cómo ese clan, ese grupo de individuos observaba eso? Observaba ese proceso. Observaba otros animales también generar vida, determinados animales, ¿no? Generar vida desde ese proceso. Entonces, se podía entender que ese orificio eh, era creador de vida y el portador de ese orificio era importante, Claro, era importante, era necesario y de una manera u otra era a quien quizás de una forma muy primitiva rendirle lo que nosotros actualmente le podríamos considerar como culto. Claro, nosotros no tenemos la información directa, pero es lo que podemos intuir, ¿no? De muchos, digamos, evidencia que que se tiene. Una de estas evidencias es las mismas cuevas, ¿no? Estos centros donde, eh, de hecho, hay cuevas donde alrededor de una concavidad que aparenta y tiene similitud con la misma vulva, con el mismo parte de la vagina, de ahí se dibujan, se empiezan a observar animales desde ahí, que van saliendo desde ahí, o sea, se ve que están en dirección hacia afuera de esa área, radialmente hablando. Entonces, es muy interesante porque al fin de cuentas, estos dibujos es la interpretación que aquellos individuos estaban haciendo de su entorno. totalmente. Y a la vez todos esos dibujos, ¿no? Esos bisontes también era una manera de ritualizar la idea de la próxima caza. Exacto. O sea, quiero cazar tanto y lo dibujaban, o sea, ya la magia, por decirlo así, ¿no? De la Sí, vida. porque, o sea, de este lugar, de esta zona, sale el vida, asumían también, ¿no? ¿Sabes? Y claro, hay una otra vertiente, ¿no? Que como, claro, eran observadores y eran nómadas, a fin de cuentas, podían conseguir un huevo, Ajá. eh, porque claro, a veces los conseguían en la tierra, a veces los conseguían en el árbol, a veces Claro, estaban exacto. Entonces, pero ¿qué cosa más extraña puede ser para una persona que no tiene, o sea, razonamiento? Porque estamos viviendo en la prehistoria, abrir un huevo y de momento encontrarse quizás un embrión de culebra o un embrión de pájaro. Entonces, desde ahí, ¿qué análisis esta civilización creciente, que al final terminamos siendo nosotros el resultado de ella, empezó a elucubrar, ¿no? ¿Sabes? Esta deidad que a veces llamamos la deidad, pero esta energía, este ser que no vemos, porque al final no se ve, no ve el producto, pero está ahí. en todo. Entonces empezaron a elucubrar esta deidad o esta energía que podía ser pájaro o serpiente. Y de ahí es que viene la primera interpretación de una deidad, lo que se considera en muchas tradiciones diosa femenina, porque claro, la mujer es la que da vida, eh, pájaro serpiente. Y se produce entonces el fenómeno de la diosa pájaro serpiente, que lo podemos ver en muchísimas culturas, ¿no? La podemos ver en la cultura mexicana, en la cultura eh, eh, oriental, con el dragón, eh, con la, con esta, en los sumerios, con Antartes. Claro, estamos hablando de miles de años atrás, mucho antes de la civilización mexicana, o mucho antes de que la parte del
europea formara criterio y que el nómada se asentara, ¿sabes? Se transformara en recolector. Ujú. Entonces, ya estaban estos conceptos o estos arquetipos formándose en el inconsciente de la humanidad. Y la primera deidad, o bueno, no sé si deidad o entidad, Pues eh, la primera, claro, volvemos, todo esto no ha sido, no son procesos aislados. Esto ha sido un proceso evolutivo que ha crecido porque estamos hablando de individuos y es interpretaciones. ¿Sabes? Lo que individuos, lo que yo interpreto no es lo mismo que lo que tú interpretas o lo que interpreta otra persona en el área, en un clima cálido o en un clima gélido. Entonces, eh, claro, o- eh, estos nómadas observan que este árbol da frutos, ¿verdad? Pero que si este árbol, que es el mismo árbol, está en un lugar y es un árbol mucho más grande, da mejores frutos. Entonces ahí se empieza a, en el consciente colectivo de esa época, se empieza a, a dividir y a discernir entre los que da más a lo que da menos, siendo lo mismo. Entonces, claro, eh, la conciencia del Homo sapiens de aquel entonces es que todo tenía vida. De ahí mismo viene el animismo. ajá, Entonces, si yo, por eso también pintaban eh, bisontes en la cueva, porque si yo lo soy capaz de materializar aquí, se materializa porque todo tiene una energía o sea, no lo veía en estos términos, pero ese era el racionamiento, ¿no? Si yo busco y yo, sabes, que tú buscas desesperado, tú eres nómada, tú estás buscando comida para sobrevivir. Entonces, si yo encuentro que este árbol, que está mucho mejor, da más fruto, ¿qué yo voy a hacer la próxima vez? ¿Voy a ir al pequeño a buscar fruto o voy directo al grande a buscar fruto? Y ahí se empezó a hacer lo que a la larga, cuando ya empezaron de nómadas a sedentarios, se empezó a hacer esta distinción de ciertas entidades son más poderosas porque tienen una capacidad de expresión material, física, mucho más majestuosa. Entonces, de ahí, claro, de ahí empezó a definirse un poco más y hacer de ser animistas a convertirse en politeístas, ajá. porque ya entonces, si quiero árbol de mango, pues voy, digo, si quiero mango, pues voy al árbol de mango más grande. Si quiero coco, pues voy yo digo así porque yo soy del trópico, entonces hablo de fruta del trópico, vamos. Pero si quieres manzana, pues vas al árbol de manzana más grande. Si quieres pera, ¿sabes? Entonces ahí empezó a definirse este criterio del politeísmo y de las jerarquías a nivel espiritual, a nivel de deidades o de dioses. Pero siempre, todavía estábamos en la civilización temprana, ¿no? Entonces siempre todavía quedaba muy, muy en el subconsciente, ¿no? La energía de eh, la mujer dadora de vida, Lo pero femenino. no como quiero que entienda que no como el término que nosotros conocemos como mujer, porque no había esa estratificación social. Es este tipo de individuo que tiene pechos y que tiene este roto, ese tipo de individuos es de alguna manera conectada con esa energía divina, Claro, es la puerta hacia la vida. pero no tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos ahora de mujer y hombre. De hecho, yo tengo una teoría, esto es una cosa propia, no tengo ni idea si es así o no, pero porque yo al menos, ¿no? A mí en la escuela, de alguna manera, se me enseñó que en la prehistoria, pues los hombres arrastraban a las mujeres por los cabellos en las cuevas, ¿no? Y esto siempre he pensado que estas son las únicas imágenes que tengo, evidentemente no hay imágenes,
y las únicas Ujú. imágenes que tenemos son de dibujos, de libros, y siempre he pensado que esto es una construcción muy posterior, posiblemente del siglo XX, para tratar de controlar, ¿no? y generar esta estructura donde, bueno, que tiene que estar el hombre en la cumbre, ¿no? Y Claro, yo siempre he pensado eh, que nuestro origen, o sea, siempre, y de hecho, ¿no? O sea, no desde el feminismo, el hombre, la mujer, no, no, en plan, y es que yo creo que eso es un producto de ahora, no me cuesta mucho creerme que en nuestro origen, que el ser humano, el hombre, sea así, no, no me lo creo. Yo creo que el hombre no es así, se le ha enseñado a ser así, eso es otra cosa. si tomamos este hilo y lo llevamos a lo que estábamos hablando de las creencias que el cristianismo, de la creencia judío-cristiana sembró, pues claro, esto estaba muy fuerte en el imaginario, en el consciente colectivo de este tipo de persona que tiene pecho y vulva, es la que tiene la conexión directa, por llamarlo de una manera, con la energía creadora. De hecho, en un principio, desde los babilonios, ¿sabes? Las sacerdotisas eran mujeres y las que estaban a cargo del mantenimiento y el cuidado de los templos eran mujeres, porque se le consideraba esa conexión. Pero lo que pasa es que cuando empieza a surgir este proceso de rebelión en contra del mal uso que los poderosos estaban dando y subyugando al pueblo, eh, se tuvo que cambiar el arquetipo de alguna forma. Eh, eh, el- Eso no fue de un día para otro. Entonces, en este cambio de arquetipo, ¿cómo tú puedes demonizar un arquetipo? Denigrando su carácter primordial. En este caso, denigraron el carácter de creación por perversión. Y ahí fue que dijeron, de ahí fue que empezó a salir el, lo que dicen que el oficio más antiguo es la prostitución, porque es denigrar Ya. eh, el proceso más importante que puede tener un ser humano o la civilización es el traer vida, dar otro ser humano. Entonces, a ese proceso había que de alguna manera categorizarlo como eh, impuro, depravado, eh, y llevarlo a ese extremo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues le empezamos a poner este label de eso no era generación de vida, era prostitución, era vender o sacar provecho Sí, o de perder esa el valor. capacidad de dar vida. Sí, sí, de hecho Entonces, aclaramos que el primer oficio del mundo es el cazador. exactamente, Y luego la exactamente. curandera, el curandero, los hechiceros. Si nos vamos a ir a la época, a los neandertales, a los Homo sapiens, el primer oficio que tenían era comer, era cazar. Y luego la curandera, el Y curandero. claro, Sí, y la claro. curandera. Y ahí También entonces el origen de la entra, medicina viene un poco de lo que ahora es tan denostado, pues ese es el origen, ¿no? correcto, sí, ¿no? Y ahí entra el arquetipo de la curandera. Ujú. ¿Quién era la curandera? La curandera eran mujeres que ya no podían casar Vale. porque ya no podían. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? De ahí empezó lo que podemos decir el clan a familia, Ajá. el clan global a familia. Porque eran estas mujeres, entendamos mujeres mayores, en aquel momento podían ser 30 años, Claro. ¿entiendes? O sea, no estamos hablando de mujeres ancianas como ahora. El margen de vida en aquel momento era muy corto, porque estábamos hablando de que No, no, se claro. vivía en condiciones muy paupérrimas. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente ya esta mujer había tenido varios partos en ese momento, se le habían muerto varios hijos,
no había concepto familia hombre-mujer, pero esta mujer que ya tenía varios partos era la que ayudaba a otras, a las primerizas, porque ya podía reconocer en Eso, el proceso de parir, ¿verdad? Entonces, ahí es pues que empezó a hacer el concepto grupo, familia, sedentarismo. O sea, entonces la vida empezó a girar en torno a estas mujeres que entonces, como por alguna razón ya no podían dedicarse a la casa activa, pues porque físicamente ya no podían que fuese, entonces las que sí ya podían tomar, cedían, ¿no? Un poco el cuido, porque ya tenía ahí el conocimiento, quizás esta hierba me salvó un niño y hay un niño con esta necesidad, pues entonces estas personas eran las que, estas mujeres eran las que iban coleccionando conocimientos de alguna manera, que eran las más adultas, ¿no? las más, entonces, las más longevas. Y entonces La las otras le palabra, podían ceder para, cuídame, lo hacíamos, cuídame niño, lo que voy a buscar agua. Ah, pues tráeme agua de vez. Cuídame el niño aquí un momento porque tengo cuatro alrededor mío y la que es madre sabe que cuatro muchachitos alrededor de no tenemos manos para tanto, ¿verdad? Entonces, cuídame aquí, aguántame aquí, vélame aquí, lo que sea, a lo que yo voy y busco fruta. Ah, pues tráeme, claro, ¿ok? Porque tengo los míos y los tuyos. Y así empezó a moverse a crearse una sociedad de alguna manera, ¿no? Que no era que sean eh, con roles eh, totalmente definidos, pero es que la interacción de humana es que lo podemos ver en los animales. También la interacción humana, quizás en los monos más grandes, ¿no? Podemos ver estas interacciones, ¿no? En el que también en los elefantes se puede ver, en que todos cuidamos la cría, todos criamos, ¿no? Entonces, es esa interacción de comunidad, ¿verdad? Mucho en los elefantes también, ese respeto por el animal más viejo, ¿no? No dejar, no se le deja, no se le deja. al revés, ¿no? También es el que más Ujú. experiencia tiene. Que de alguna manera la palabra bruja, que siempre está asociada realmente a una mujer vieja, fea, ¿no? Con una nariz así, que sola, haciendo sus cosas. Y brujas, ¿no? Brujas como hechiceras, curanderas, pues eran mujeres hermosas, de cualquier edad, no está Eran, asociado. eran mujeres, eran mujeres. Es muy interesante porque ¿de dónde viene esta interpretación de la bruja eh, fea, de la bruja poco agraciada o grotesca? Y esto es del siglo XVIII. Ajá. Es, esto es La la, Inquisición, inter- ah, la interpretación, sí, de menospreciar, claro. Vamos a hablar. La higiene dental, complicada, claro, ya me dirás. complicada. Entonces, eh, se perdía, o sea, no es que no tenían una higiene bucal, que sí la tenían, pero claro, estamos hablando de un grupo muy amplio de personas, quizás de ese grupo amplio de personas, quizás un 45% tenían buenos dientes, pero había personas que perdían los dientes pues, por una mala higiene, por problemas de calcio, problemas dentales. Entonces, la gran mayoría tenían falta de dientes y también infecciones. Hay que hablar científicamente hablando, infecciones que podían afectar la zona de la cara. Claro, Entonces, sí, la deformación. inflamación. Entonces, de ahí es que viene esa interpretación desde del siglo XVIII, del siglo XIX, XVII, por allá, ¿no? Que hacen esas interpretaciones de eh,
lo oscuro, lo, lo sórdido, pues por lo feo. Eh, pero esto no es claramente y obviamente no es así. No, claro, es una manera de seguir Es una denigrando. interpretación desde nuestra perspectiva moderna, Mm. por llamarlo de una Es manera. que tú antes, cuando nos hemos presentado, ¿no? Has dicho, bueno, yo soy médico, tal, y luego has hecho como la idea de, no, bruja, ¿no? Es como que hay todavía esta sensación de, es una palabra que se toma mal, ¿no? Lo que pasa es que eh, el término bruja como tal ha sido un constructo judío-cristiano, nuevamente hablando. Ajá, Entonces era para hacer a la persona, para marcarla, ¿no? Para hacerla proscrita, para de manera peyorativa marcarla como maldita, como algo muy indeseado. Entonces, y eso va de la mano con la Inquisición. por eso, Eh, ¿no? si vamos a realmente, volvemos el arquetipo que está asociado a la bruja, es aquellas mujeres, en su mayoría, pero no significa que se excluya al género masculino, pero es aquellas mujeres que tienen una sabiduría heredada a través de la tradición. ¿Y por qué este fenómeno se da mucho más en mujeres que en hombres? Porque después del cristianismo, cuando se impuso fuertemente, se postergó a la mujer a única y exclusivamente círculos de mujeres. Ajá, Y entonces, de ahí, eh, la mujer en estos oficios de mujer compartían la tradición que se había llevado o que se había mamado de ancestros. Y eso no ocurría con el género masculino, porque el género masculino excluía a la mujer a oficios de mujer. Entonces, esto de curar, esto de entender el medio ambiente, era una tradición heredada en ese círculo donde se generaba el intercambio de conocimiento en los oficios de mujeres. O sea, cuando las mujeres hilaban, ujú, cuando las mujeres lavaban. Entonces, ejemplo, es que vamos a ponernos, vamos un poquito histriónicos. Es que mira, tengo a mi marido que le duele la espalda, se va a arar y cuando viene embaratado con le duele la espalda. Esto se comenta, ¿no? Cuando se está lavando ropa. ¿Y qué le dice a aquella? Pues mira, cógete pierdas de hojas de eucalipto, machácala y cógelas con cera de oca y úntasela. Y hay ahí que hay hablar. y así con todo, y así con todo. Claro, es De que de hecho, alguna forma hay como dos tipos de bruja, yo creo, ¿no? La bruja folclórica, que es la que tiene todo el conocimiento popular de hierbas, ¿no? De sanación, de partos, de asistir partos. Y luego está la bruja satánica, que yo creo que de alguna forma es la que la religión coge y dice, bruja es solo una cosa y es la que hace un pacto con el diablo y por lo tanto hay que matarla, ¿no? claro, el diablo, ¿qué es el diablo? Aquí Eso es muy interesante, eso es muy interesante, porque los que practicamos la espiritualidad alternativa no creemos en el diablo. exacto. No existe esa entidad, no existe eh, para nada, porque nosotros no vemos la energía desde la moralidad que la humanidad ha impreso dual. Exactamente, la dualidad Entonces, es una energía, es una energía y esa energía no tiene carácter moral, no lo tiene. El carácter moral
se lo da a cada uno de los individuos que acceden a esa energía. Total, total, totalmente de acuerdo. Entonces, el constructo del diablo ha sido un constructo totalmente judío-cristiano. ¿Para qué? Para dominar a sus feligreses. Y volvemos a lo mismo, te domino con el miedo. Entonces, si haces esto, estás con lo oscuro, con el diablo, estás adorando a otros dioses. Mm. Este es ¿Y otro hay algún tema. tipo de relación? Entonces, claro, podemos decir, venimos de los romanos tenían sus propios dioses. Ellos adoraban o remarcaban arquetipos que habían interpretado como dioses o como deidades, ¿verdad? Eh, y estos arquetipos, muchos de ellos eh, tenían la capacidad de hacer que el individuo fuera libre en pensamiento. Tenemos a Baco, Ujú. y que después al final de cuentas es lo que poco a poco el cristianismo fue mordando como lo que sería terminando siendo el diablo, ¿no? ¿Y qué hacía Paco? Baco era una entidad mucho de la, del- de la inhibición, ¿sabes? De no tengo inhibiciones, de que rompo estos estereotipos. Y eso es muy peligroso para eh, eh, vamos a decir, un imperio político que queremos trabajar para subyugar el pueblo. El pueblo no puede ser libre en pensamiento, Sí, 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 porque si el pueblo es libre en pensamiento, va en contra del sistema porque va a buscar su propio beneficio y el exacto, en contra del sistema es quitarle el poder a quien lo tiene para hacer un poder mucho más vertical, que es lo que está pasando ahora. claro. Y de hecho, al decir esto de lo que uno quiere, que la bruja satánica, ¿no? Es la bruja que quiere realmente, o sea, no está pensando en ayudar a alguien, está pensando en ella, lo que yo quiero, y voy a mirar cómo conseguir esto que yo quiero, ¿no? A diferencia de la que asiste al grupo, que sería la folclórica. Digo, mira, aquí también justamente se relaciona a lo satánico con la propia voluntad. Exactamente. Y es la misma bruja porque todos tenemos sombras. Entonces, la bruja tradicional, la bruja folclórica, también es la bruja que tiene hambre. También es la bruja que ve que no le llega a fin de mes, que tiene los hijos con hambre. Me ha hecho gracia lo del fin de mes. Sí, ¿No? esa es también la bruja. Entonces, es la bruja que ayuda, pero que también moralmente, eh, ¿dónde tiene los baremos para también autosatisfacer sus necesidades? Entonces, eso depende del criterio de la bruja, Claro, ¿sabes? Y cómo ella trabaja su propia sombra, ¿verdad? ¿Dónde está el límite? Entonces, es la misma bruja, volvemos, es la misma energía. Lo que pasa es, individualmente, esa persona, ¿qué para esa persona es bueno o malo? Porque quizás, y voy a poner este ejemplo, porque vienen muchas personas a mi consulta, a mi ayuda. eh, quiero conseguir este trabajo. Estoy mal, llevo un año sin trabajar y este trabajo es muy bueno y este trabajo tiene un buen sueldo y lo quiero conseguir. ¿Esa bruja es buena o es mala si hace el trabajo? no lo sé. Esa bruja ante los ojos de ese hombre o esa persona es buena. Está ayudándole a conseguir un trabajo, pero se lo está quitando a otro que quizás sea mucho mejor o esté mucho más calificado. Claro, aquí entraríamos también en creencias, ¿no? Yo, por ejemplo, perdón, me ha entrado algo en el ojo. Yo me imagino eh, que al final lo que puede hacer esa bruja o ese brujo o ese mago o ese coach es de alguna manera recordarle a esa persona que tiene capacidades para conseguir lo que quiere, ¿no? Y que quizá tiene que cambiar su actitud. Y al final ahí Claro,
no estamos quitando nada a nadie, sino estamos disponiendo de lo que está disponible en la vida. Exacto, claro, claro, pero es que si tú lo miras desde la parte de coach espiritual, eso es lo que yo haría. Pero es que tengo clientes, o sea, yo sigo siendo caminante entre mundos Ujú. y tengo gente que no me busca como coach, No, 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 me no. busca como caminante entre mundos. Entonces, queda bajo mi criterio, bajo mi moralidad, Acompañar o no a esa persona, ¿no? acompañar o no, facilitarle o no a esa persona lo que esa persona eh, necesita. Y no es que la bruja esté jugando a ser Dios o lo que ustedes que se pueda considerar como un ente superior. Al contrario, no somos no tiene que ver nada con superioridad o darle o no darle. Es, es facilitar el conocimiento para que esa persona de alguna manera acceda a ese deseo. Claro. Entonces, eso es otro incógnito. Mucha gente me han preguntado, ¿y qué pasa si Pepito trabaja las energías y María trabaja las energías para lo mismo? Ajá. ¿Qué Que es pasa? una pregunta ¿qué pasa? Pues aquí pasa que no, ambas energías se cancelan, ¿ok? Si vamos a ver, ambas energías se cancelan, entonces aquí volvemos a quién sería el más apto para ese propósito. Claro. Claro, bueno, pasaríamos a un proceso de selección normal Selección natural. Exacto, exacto. Entonces, claro, aquí se envuelven otras cosas, ¿no? Porque el, el buen caminante entre mundos puede observar que hay otra persona también Ajá. trabajando energéticamente con eso. Y usualmente el buen caminante entre mundos hace trabajos de reenganche o actos de energéticamente hablando, que eso es otro tema y mucho más profundo. Y mucho más profundo. No es que sea negativo, pero claro, ahí es que viene el trabajo constante energéticamente, o sea, la producción y el acceso constante a la energía para que la rueda siga girando, energéticamente hablando. Claro, y Magda, tú como médico, entiendo que tú como médica y como persona con un gran conocimiento luego de la naturaleza, por ejemplo, lo de la escoba de las brujas, perdona, que yo sé que tú ahí nos puedes ilustrar a todas. Claro, en lo que vemos es que la bruja que se Exacto. caracteriza, es la bruja que se monta en la escoba y que tiene la parte de las cerdas en la parte eh, trasera, ¿no? Y que entonces se monta en la escoba y hace su vuelo. Entonces, primero quiero hablar del arquetipo de la escoba. El arquetipo de la escoba realmente de lo que está hablando es de la capacidad de ese individuo de brincar el cerco de una conciencia a la inconsciencia. Ajá. Y lo que utilizamos la escoba usualmente es para delimitar el cerco, si estuviésemos hablando de la brujería del cerco, ¿no? Delimitar el cerco para hacer un circo de protección por un lado y por el otro lado para hacer este clic entre me muevo del consciente al inconsciente, me muevo de esta realidad a las otras realidades. Entonces, ese es el arquetipo de lo que significa la escoba. Pero ¿qué pasa? Que la escoba no la bruja o la mujer sabia de la antigüedad no utilizaba la escoba con las cerdas en la parte de atrás. No se montaba así en la escoba. La escoba la utilizaban para
untarle ungüentos al palo de la escoba para de alguna forma introducir eso en la mucosidad vaginal, dado que la mucosidad vaginal es muy fina y permeable y entonces se hace esta capacidad de absorción mucho más inmediata de lo que serían, ¿no? Estos em, elementos psicotrópicos. Claro, por eso volaban, ¿no? Por Porque eso volaban, por eso volaban. Sí, entonces eh, es muy interesante porque el escoba está muy ligada al imaginario de las brujas. No hay brujas sin escoba, básicamente. Y, y también de ahí viene, ¿no? en la Inquisición, bueno, no sé si es así, ¿eh? Que ponían una escoba en la puerta para decir ahí hay una bruja. ¿Eso es real? Pues, ¿Me lo he inventado? No sé, ahora no sé dónde es. no, usualmente es que la Inquisición marcaba a las brujas de muchas. Cualquiera podía ser bruja. O sea, Peligroso. cualquiera que fuera incómoda para el sistema era una bruja. Cualquiera. Y o sea, cualquier detalle, un punto, una forma de mirar, una forma de caminar. Si eras muy devota, podías ser cristiana porque estabas tratando de fingir. Si no eras muy devota, eras cristiana porque no querías ir. Si, si eras, si salías a lavar a esta hora siempre, podías ser bruja porque ibas a encontrarte con los espíritus. Si no, o sea, llegó a haber cualquier cosa era justificación para tintarte de bruja y llevarte a un proceso de la Inquisición y terminar siendo torturada y asesinada. Eh, Cualquier cosa. De hecho, al final es que en España hubo una debacle. Sobre Fue el sí, país donde mayor eh, tortura y mayor persecución se hizo a estas personas sabias. Porque, sobre todo claro, en España creo que hubo mucha tortura, pero no hubo tanto asesinato como en no asesinato, pero tortura y España. muchísima. Y fueron muy duros, muy, muy duros, muy, muy duros. No, no asesinatos como tal, pero sí, la tortura y la persecución fue muy, muy dura. Muy, porque, claro, es que estamos accediendo a la parte del ego que es más oscura, el yo te hago daño porque representas una amenaza para mi poder. No, no, Entonces, así es básicamente como funcionó. Entonces, si tú no me caías bien y eras mi vecino, yo te acusaba. claro. Y también creo que de alguna forma también se debería, o sea, el nivel de culpa. Me invento, ¿vale? O sea, no me lo invento, de hecho esto es una película de Dreyer, pero que, que una mujer, por lo que sea, está pensando, pues mira, oye, odio a mi marido, ojalá se muera, ¿no? Y de repente el marido cae muerto, pues porque ha tenido un accidente, porque le da un ataque al corazón, lo que sea, y ella sentirse responsable de eso, ¿no? O sea, dar la culpa a- también sobre la mujer por el hecho de que si pasan Y cosas o la cosecha, ¿no? Porque al final todo era culpa de las todo, mujeres. todo. Es que, mira, la Inquisición y, y se aprovechó, o sea, si nos vamos a nivel histórico, hubo un momento en que la institución cristiana, la institución, estaba muy tocada y tenía muy poco poder en España, muy poco poder. Estaban empezando a salir, digamos, grupos revolucionarios de la misma iglesia, Ujú. de la misma iglesia. Entonces, estos grupos revolucionarios estaban eh, en contra del despotismo que tenía la misma institución a nivel de pago, a nivel de servicios, ¿sabes? Estaban volviendo a hacer lo que en un principio estaban en contra. ¿Qué pasa? Que en esa época hubo una mini época glaciar Ujú. y murió mucha gente
porque la cosecha se perdió. Y ellos aprovecharon y empezaron a poner dedo, es culpa de fulana, fulana, ¿sabes? Es culpa de los otros. Es culpa de que tú no sigues la creencia. Porque es que la iglesia decía, tú eh, sigue trabajando, que tú vas a ser rico en el reino de los cielos. Claro, después, ¿no? Cuando te mueras te Después, daré algo. y la gente estaba muerta de hambre, o sea, famélicas, estaba en situaciones paupérrimas y sigue dándole al Estado y sigue dándole a la iglesia porque al final era lo mismo. Pues claro que surge incomodidad, claro que surge la rebelión. Y ahí fue que empezaron a poner, pues, si tú vas en contra de esta idea del paraíso, pues eres bruja, hay que eliminarte, hay que ir a por ti. ¿Y tú crees, Magda, que ahora esta posición tan fuerte de la religión la ha tomado la ciencia? O es un tema peliagudo, ¿eh? No sé, si prefieres no, no hablamos nada, pero... Ay, ay, ay. Es que mira, eh, Claro, sea pero la ciencia, sea como... la religión, sea la política, actualmente el poder está jerarquizado. Entonces, no es algo que sea eh, horizontal, ¿me entiendes? Entonces, no estamos muy lejos de aquellas inquisiciones, no lo estamos. Y claro, la ciencia también eh, está envuelta en el poder. Cuando hablamos de dinero, Claro, claro, claro. cuando hablamos de Patentes y todas estas cosas. pues sí, porque es que aquí eh, las ansias de poder es, es- las existe, no se puede negar. Lo vemos en los políticos, lo vemos en las multinacionales, lo vemos en las farmacéuticas, lo vemos en las escuelas, lo vemos donde quiera. Lo vemos hasta en la misma familia. Sí, sí, sí. Es que de hecho el tema de la ciencia, claro, yo como persona alternativa siempre me he encontrado con la burla. La burla. Es como, esta como, esa astróloga está loca. Esta, que va, adivíname algo, venga, va. O sea, hay una... y es porque no abrazas un discurso científico, porque la astrología no lo necesita. Y Pero, claro, el que tú seas científico no significa que no seas ignorante, y ya, viceversa, y viceversa. Entonces, eh, bajo mi punto de vista, todo aquel que se niega a observar, al menos a observar la opinión del otro, está pecando de ignorante. Entonces, a ese colectivo que no observa, que no eh, permite que se den otras opiniones, pues yo he tomado la opción de también ignorarlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no lo digo desde la soberbia y el orgullo, ¿no? Pero no está bajo mi mismo nivel de, de raciocinio, ¿me entiendes? Entonces, como, ¿para qué voy a perder mi energía claro. y mi esfuerzo en estas personas que en vez de observar y escuchar, atacan? Sí, 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 no hay necesidad de gastar energía. Ni de tratar de convencer a nadie, porque al final esto es tan bonito como que cada uno puede ver el mundo desde el mito que elige y ya está. Exacto. Y que al final mi actitud, mi forma de vivir habla por sí sola. Ujú. Ahí está la evidencia, es evidencia física y clara, o sea, aquí todo no se puede negar. Interesante todo esto, ¿eh?
¿Cómo, cómo has vivido tú esto? O sea, porque claro, tú eres médico. Me refiero que tú entiendo que tú, o sea, una que como profesional, o sea, todas las personas que te, que te buscan, yo creo que se encuentran aquí con algo, o sea, esto es muy poco usual, ¿no? Alguien con todo el conocimiento de lo científico y con todo el conocimiento de, de lo ancestral, es, es realmente, es como, ¿no? Encarnas un poquito la gran pelea universal. Bueno, ha sido muy, muy cuesta arriba llegar a la conciliación en mi propio ser. Eh, claro, yo tengo ahora 50 años, que he cogido palos de la vida. Eh, yo te puedo decir que viví mi proceso espiritual, o sea, eh, yo nací en el Caribe, aunque vivo en Suecia, eh, y en el Caribe se llamaba la brujería, la santería, el vudú, y yo mamé eso, o sea, yo me forjé en eso. Luego pasé a lo que todo el mundo en los 80 casi 90 ya estaba eh, surgiendo, ¿no? Un mucho más fuerza en Latinoamérica, que era lo que era Connie Méndez y lo que era los Rosacruces y lo que era la Golden Town. Y de ahí también, mamé, también entré por ahí. Todos pasamos por la Wicca, ¿sabes? Porque es parte del proceso, digo, el proceso en aquel momento, porque eso es lo que había, ¿no? Y luego cuando Hacer un apunte de la Wicca, ¿qué es? la Wicca es la Wicca es una religión que fue eh, cimentada en los 60 con con lo que sería la New Age. Eh, y sin entrar en debate, porque aquí los wicanos y la Wicca son eh, susceptibles, vamos a decirlo así, eh, pues básicamente eh, fue necesaria en aquel momento porque la Wicca fue quizás la que abrió las puertas a lo que estaba vedado por muchos años, ¿verdad? Entonces dio a conocer un poco lo que sería la magia o la brujería anglosajona, eh, o vertientes de la brujería. Entonces trajo a la palestra ahí, ya para el principio de los 80, ya casi siendo un pico a los 87, 88, 89, trajo a la palestra la palabra bruja, la sacó de lo proscrito. Ajá. Entonces ya la gente la oía y, y hablando no Latinoamérica y era como que fulana es Wicca, es bruja. Entonces como que era algo eh, que ya no era tan demonizado y causaba un poco de curiosidad, ¿verdad? Pero claro, la Wicca lo que hizo fue, de alguna manera, un batiburrillo de creencias, de cosas, y las puso ahí y hizo un dogma y de ahí salió la Wicca. Pero de ahí, dado a esa causa de que es una amalgama de cosas, carece de lo que es fundamental para lo que sería la brujería, que es la tradición del folclore, eh, de la parte europea, porque si vamos a ver, eh, este label de bruja se puso en Europa, en Latinoamérica, en América y en Centroamérica y Sudamérica, esto es otra cosa. Claro que se asimiló el label o la etiqueta bruja, pues por lo coloquial que es, sí, pero es otra cosa. Y bueno, pues sepas todo lo que tenemos, la edad que tenemos, que yo tengo, que trabaja, que conocen y de alguna manera o han trabajado con la espiritualidad, han pasado por la Wicca. Y luego de ahí te das cuenta que sin ofender es más de lo mismo, porque es un dogma, es más de lo mismo.
y brincas y buscas y exploras otras cosas, pues eh, la, el folclore o la brujería tradicional, la brujería nórdica o la espiritualidad nórdica, y todo, o sea, todo. Y de ahí, pues, es un constante busca, una constante búsqueda y un constante aprendizaje. Claro, todo esto yo lo hacía vedado, ¿verdad? Y, y observando, ¿no? Porque, claro, yo trabajé en Karolinska eh, y trabajaba con terapia génica Ajá. y observaba cosas y veía cosas y todo esto lo iba engranando. Es que no está tan lejos de la espiritualidad. O sea, aquel que ha visto una célula bajo el microscopio electrónico ha visto el universo, porque es lo mismo. O sea, yo te pongo una foto de una célula con un microscopio electrónico y una tinción y te pongo la foto de el universo con las galaxias y tú no vas a saber cuál es cuál. Se ve igual. Entonces, desde ahí llega un momento en que lo espiritual te dice, ya no más, ya no me puedes ocultar más, es tan grande que ya se te sale por los poros, ya no lo puedes ocultar más. Y en ese momento es cuando dices, no voy a seguir por acá y me voy a dedicar a esto. Y eso fue lo que básicamente yo he hecho, ¿no? Eh, no practico la medicina en hospitales, no la practico como tal, la investigación científica, académica, yo practico eh, en mi negocio, en mi concepto de, de emprendimiento, el coaching espiritual y el desarrollo espiritual de aquellos que desean dar un paso más allá. Interesante. Magda, ¿cómo ves que dejemos esta charla aquí? Me parece muy bien. Ha sido muy gratificante. No sé cuánto rato llevamos en realidad, ¿eh? Una hora, básicamente. Bueno, me ha encantado, me encanta que me llenas de conocimiento y me llenas de ganas de abrir nuevos melones en mi vida para empezar a buscar más información. Es muy, Pues, muy interesante. pues a mí también, a mí me gusta que la gente, es que hay mucha desinformación, hay tanta información que cae en desinformación y hay tanta, eh, vamos a ser individuos que se están dejando llevar por el ego y que terminan desinformando. Entonces hay que tener un ojo muy crítico con la información que está saliendo actualmente en las redes sociales con respecto a al desarrollo de lo que llaman brujería o el camino, caminantes entre mundos o la espiritualidad. Porque todo lo que se ve no es real y hay muchas cosas que están mal hechas, que claramente no van a funcionar, pero que también causan confusión en los individuos. Si tú eres una persona que está pasando por situaciones problemáticas, caóticas, traumáticas, y pones tus ojos en estos individuos que no son conscientes de lo que realmente están hablando, en vez de salirte de ese proceso traumático, terminas más confundido y terminas timado en muchos casos y con un mayor dolor interno. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que se sigue y con lo que se oye. Sí, 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 sí. Y lo que nos viene, porque cuando entre Urano en Géminis, Ay, 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 ay. también ahora en Géminis. Bueno, vamos a ver. Pues Magda, un placer. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Igual, muchas gracias. Y que se repita, que se No, repita. tanto que sí. Bueno, chao, chao. Un besito. Chao. Bye.